Muy buenas noches. Nuestro invitado es Juan Manuel Carrasco, Seremi de Trabajo y Previsión Social de nuestra región, de Arica y Parinacota. Vuelvo a insistir, como lo he hecho en las entrevistas anteriores, en estas últimas semanas, estamos invitando a autoridades que nos permiten empezar a entender, comprender y orientarnos respecto a los temas que están influyendo en los acontecimientos que estamos viviendo hace ya un poco más de un mes. Necesitamos buena información de buena fuente y esa es la razón por que está acá el Seremi del Trabajo, que nos va a permitir adentrarnos en algunos temas que estamos seguros a ustedes y a nosotros también nos importan mucho. Bienvenido, Seremi, a Morrovisión. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo a todos los televidentes de Morrovisión. Feliz de poder estar acá y efectivamente es muy importante poder dialogar sobre la contingencia, los desafíos que vamos a tener como país y en ese sentido las autoridades tenemos una misión muy importante. Bien, estamos todos seguros que aparte de la gravedad que ya le reconocemos a lo que ocurre, la importancia de ponernos de acuerdo para resolver estas demandas y los conflictos colaterales que han surgido como el asalto a supermercados, en fin, daños a la propiedad pública, etc. También nos dan una dimensión que hoy todavía las autoridades no han terminado de controlar. Por lo tanto, necesitamos que el ciudadano común y corriente, que no participa de aquellos hechos vandálicos y algunos delictuales, entienda de que las cosas tienen que volver a su centro, ¿no? Sí. Para poder encontrar soluciones reales y que respondan a las demandas legítimas de la gente. Sí, bueno, y el pasado 15 de noviembre creo que dimos un paso adelante en ese sentido, de ponernos un poquito de acuerdo entre las distintas tendencias, las distintas inclinaciones, las distintas visiones que existen en torno a este conflicto. Creo yo que hemos encontrado un pozo común, que es finalmente el puntapié inicial a un proceso que evidentemente convenimos todos de que era necesario la nueva Constitución y fundamentalmente también un acuerdo por la paz, de que más allá de las legítimas aspiraciones y las legítimas demandas que la sociedad nos está demandando actualmente, necesitamos también encontrar el centro y el inicio a un recorrido que evidentemente va a ser largo, va a ser un camino que va a dar finalmente el lineamiento que vamos a tener como país con lo importante que puede llegar a ser una nueva Constitución y por otro lado también todo lo que dice relación con la agenda social que el presidente Sebastián Piñera nos está encaminando, está encauzando, pero para lo cual estamos todos convocados y en ese sentido la mesa está para que los que necesiten, los que quieran aportar puedan sentarse y finalmente incorporar las ideas. En ese sentido hay una absoluta apertura de parte del gobierno, no nos creemos dueños de la verdad, no nos creemos dueños de la solución a esta problemática, sino que somos quienes entendemos debemos conducir por naturales consecuencias, somos el gobierno y por lo mismo están convocadas las autoridades actuales, los parlamentarios, las exautoridades, la sociedad civil en general, sus representantes, y en ese sentido no nos cerramos a nada, al contrario, más allá de lo que visualizamos como necesidad, las soluciones en concreto van a ser fruto de las conversaciones y los acuerdos que podamos ir generando entre todos. Bueno, eso esperamos todos, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes estamos mirando ojalá, esperando que las autoridades actuales, políticas en general, de manera transversal, atinen, como decían, ¿verdad? Y respondan para tener soluciones concretas y que satisfagan estas demandas que hemos hablado, que son legítimas. En el caso particular de nuestra región, Seremi, tuvimos un evento que se salió bastante de lo que venía ocurriendo a nivel de desorden dentro de una marcha pacífica, ¿verdad? Surgen estos elementos distorsionadores de la motivación de la mayoría. Y eso ocurre con el incendio del automercado Líder. Cuando ocurre esto,
nadie se imagina en ese momento, yo creo, los que están marchando, las consecuencias. Sí. Tenemos más de 360 personas que están hoy sin una fuente de trabajo. Sí. Hay incertidumbre respecto a qué va a suceder con ellos. Entiendo que tú has estado vinculado a buscar soluciones razonables en ese sentido. Pero hablemos de eso, pero yo creo que el aspecto humano, el humano de connotación social, de familias que están comprometidas por una locura, ¿no? Por actos delictuales, por gente que realmente no sabe finalmente las consecuencias de sus actos o no las mide. ¿Qué es lo que has conseguido particularmente para estos 360 trabajadoras y trabajadores y sus respectivas familias? Ellos están viviendo un proceso muy complejo y este acompañamiento y este contacto que hemos tenido con los trabajadores a través de sus dirigentes sindicales los tomamos con anterioridad a la ocurrencia del incendio. Nosotros ya estábamos preocupados por ellos porque evidentemente ellos estaban viviendo la posibilidad de un saqueo, la posibilidad de que su fuente de trabajo se viera perjudicada desde los primeros días del estallido social, en donde día a día iban y tenían esa incertidumbre. Poquitos días antes de que ocurriera la situación habíamos conversado con los dirigentes, nos manifestaban lo inquietos que estaban, lo preocupados, la incertidumbre que tenían. Además, ocurría que cuando comenzaba la jornada de trabajo todavía quedaban diseminados el tema de las lacrimógenas, lo que dificultaba también su trabajo. Y luego el evento del incendio que lamentablemente efectivamente quema su fuente de trabajo. En una ciudad como la nuestra, que es tan pequeña, yo creo que todos en alguna medida conocen a alguna persona cercana, algún familiar, algún vecino que se vio directamente afectada. Y no solamente son 360 trabajadores, sino que son los directos del líder, sino que son todos los otros trabajadores que de una u otra forma se relacionan con el líder. Y en ese sentido, el impacto que tiene a nivel regional es dramático. O sea, no tenemos que olvidarnos de los proveedores que también surtían al líder y al final de cuentas, todos los emprendimientos que se generan alrededor de un lugar en el cual hay mucho movimiento. Hay pymes adentro. Hay pymes. Bueno, estaban, ¿no? Eran muchas, desde la señora que vendía cabrita ahí a la salida, que el día de hoy el intendente Roberto Erpel mostró ya una preocupación por ella y de hecho una solución a su situación. Pero estos 360 trabajadores en estos momentos están viviendo un proceso porque la empresa y también los dirigentes que han mostrado desde el primer momento una unión increíble, están preocupados primero por cómo cierran el círculo con el supermercado en algunos casos, y ojalá en la mayor medida, sabiendo de las limitaciones que tiene el local del mall, que es mucho más pequeño, mucho más pequeño, ojalá se puedan absorber y puedan redestinarse esos trabajadores al líder del mall. Pero hay otros que evidentemente están tomando la decisión de eventualmente acceder a una indemnización por años de servicio. Y otros, en el caso de que tengan algún tipo de arraigo con otra ciudad, poder decidir trasladarse por una cuestión absolutamente personal. Esto es una decisión que van a tomar individualmente y sin ningún tipo, al final de cuentas eso va a ser su decisión y se va a respetarlo. Hay como alternativas. Hay alternativas. Y para nosotros primero es la preocupación en cuanto a asesorar a los trabajadores en los finiquitos y que finalmente se les paguen lo que corresponde, que no existan dudas en torno a esa temática. Ahí aparece lo importante, los funcionarios y el servicio de la dirección del trabajo para esos efectos. Y por otro lado, el proceso de intermediación laboral que pretendemos realizar en conjunto nos preocupa mucho. Hay muchos trabajadores que en un primer momento nos llamaron la atención y que necesitamos saber qué es lo que iban a ocurrir. Por ejemplo, en el caso del líder habían personas en situación de discapacidad. Reconocemos de inmediato la solución que se les dio. Esos trabajadores van a ser trasladados, no van a perder su fuente de trabajo. Pero también hay otras situaciones. Hay muchas jefas de hogar, por ejemplo, en el líder, que son las únicas que generan una fuente de ingresos en su familia.
y que obviamente necesitamos ayudarlas, apoyarlas, y en ese sentido vamos a hacer un proceso, ojalá en la mayor medida, de poder generar intermediación laboral a través de la plataforma del CENSE. La plataforma laboral hace ese proceso y en ese sentido queremos ir apoyándolos y ojalá en el corto tiempo poder encontrar una fuente de trabajo. Es complejo porque además, y por otro lado y en paralelo también, el empleo en general en la región se está viendo afectado con las bajas en el comercio. Nosotros somos una ciudad muy sensible porque somos una ciudad muy de comercio minorista, que evidentemente también se ha visto afectado, y en esto es una cadena también que va también dificultando la contratación en otras áreas o en similares como las se desempeñan los trabajadores. La vida nocturna también, ¿no? Los restaurantes, los casinos, en fin, los lugares donde la gente se entretiene, las discotecas, todas están siendo afectadas. Así es. Y eso ha traído como consecuencia que muchos locales de estos, muchos comercios, estén en una crisis muy importante. El domingo pasado, hablando con una persona que tiene un local en una feria, me decía: yo más o menos pago IVA 200.000 pesos al mes. Y el mes que pasó pagué 20.000. Ese es más o menos el impacto, en algunos casos drástico, muy penoso. Y bueno, y en ese sentido el Ministerio de Economía está generando los apoyos para las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos que hay en la región. Es una cantidad ellos generan más del casi el 85% del empleo en la región. Sí, claro. Es muy importante, y en ese sentido el apoyo que le podemos dar como gobierno a los pequeños emprendimientos evidentemente que es muy importante. Quiero terminar con el tema del líder, con el reconocimiento a la templanza que han tenido los trabajadores, sus representantes. En ese sentido es increíble cómo ellos tienen o han tenido una unión que les permite tomar o le está permitiendo generar soluciones, y también un proceso que en otras circunstancias uno lo pensaría que quizás fuera muy convulsionado, al contrario, una tranquilidad. En ese sentido, agradecido, pero también comprometidos con ellos para poder acompañarlos en este proceso tan complejo. Sí, de verdad que es un ejemplo dramático el caso de ellos en nuestra región. Espero que no, o esperemos, ¿verdad?, que no ocurra algo similar o peor que aquello. Pero no deja de ser tremendamente importante que las autoridades, por ser un grupo tan numeroso de trabajadoras y trabajadores, le presten la atención que el caso merece, ¿no? Y nos tienes que llevar a la reflexión de que las autoridades y todos quienes lideran en general agrupaciones y quienes en algún momento también fueron autoridad, llamen a la reflexión de que finalmente las manifestaciones y todo acto de representación a quienes legítimamente lo pueden hacer, de que hay o que necesitamos un cambio en muchos aspectos, no se convierta en desmanes, en destrozos, en finalmente destrucción de empleo y de lo más preciado que tenemos, que es la ciudad y lo hermoso que tenemos como ciudad. En ese sentido creo yo que transversalmente, y por eso el acuerdo de la paz es también en ese sentido, de que reprochemos y no demos pie a que existan manifestaciones que sean perniciosas, que se transformen en desmanes. Yo creo que lo que está pasando y todavía sigue pasando en la Rotonda Tucapel no lo debemos seguir tolerando. No es una manifestación pacífica la que quema neumáticos en mitad de la calle, la que finalmente entorpece y dificulta la vida de quienes son familias muchas veces de tercera edad que viven en ese lugar. Hay comercio que no puede abrir y no hay razón ni justificación para aquello. Y en ese sentido creo yo que todos tenemos que estar de acuerdo también de que la manifestación en Tucapel, hasta que se tocaban las cacerolas, hasta que la gente presentaba o se manifestaba, era entendible y atendible. Pero cuando esto se transforma en quema de neumáticos, en destrucción de mobiliario público y privado, evidentemente que no debe ser permitido en ninguna circunstancia. No, y además que pareciera existir una fijación por parte de los delincuentes y vándalos que están haciendo daño allí, en que ese es el lugar donde hay que ir a hacer destrozos.
porque es el lugar más neurálgico que han desarrollado ellos en Arica. No hay otro lugar donde ocurran tantos sucesos todas las noches, ¿no? Y con el perjuicio, como bien dices tú, a los vecinos, que somos muchos, ¿no? Y que incluyendo... sí, pues yo vivo ahí al lado también, ¿no? Entonces el gas lacrimógeno se ha transformado en un aire común, cotidiano, ¿no? Y particularmente las noches, porque ellos actúan en la noche. Entonces, el descanso de las personas que al día siguiente debemos trabajar, en fin, son cientos y miles de personas que vivimos alrededor de ese sector, sí, ¿no? Y se han enfocado allí. Yo todavía no me explico cuál es la obsesión por hacer allí las protestas, porque podrían hacerlo en la parte norte de la ciudad también, ¿no? Por ejemplo. Digamos, hay muchos lugares que podrían ser atractivos o para ir circulando por la ciudad haciendo estas manifestaciones, pero o van ahí o van al centro de la ciudad, a la Plaza Colón, en fin, al Parque Vicuña Maquena, dan una vuelta y hasta ahí se acaba, ¿no? Pero acá se concentran, sí, todos los santos días. Yo recuerdo lo significativo que fue uno de los primeros días de las manifestaciones, en donde los cacerolazos comenzaron a resonar en, sí, toda la ciudad, y cada uno en, sí, su casa se manifestaba. Fue muy significativo ese día, creo yo, que quedó la sensación de que esto era una añoranza de todos, claro, masiva, pero pacífica. Claro. Y creo yo que el tema de la quema de neumáticos y la destrucción que eso genera, las dificultades, esa humadera que se genera, los adultos mayores, los niños, sí, que ven esta situación, evidentemente que es un llamado a atención, y ojalá que quede instalada también la sensación de que finalmente, independiente de las marchas, independientemente de el cómo también lo hacemos, está instalado la nueva agenda social, está instalada la necesidad de que vayamos progresando, vayamos avanzando en emparejar finalmente la cancha, sí, que es una necesidad que está absolutamente reconocida. Bueno, en estos últimos días han habido pronunciamientos bien interesantes en ese sentido en Santiago, en Valparaíso, de algunos líderes políticos que se están destacando por ser bastante asertivos respecto a este tema y pidiéndole al gobierno prontitud en el acuerdo para hacer una propuesta que responda de la mejor, sí, manera posible a las demandas más urgentes, sí, de la gente, ¿no? Y la otra es gradualmente ir avanzando en un periodo razonable también para irla también atendiendo. Si eso es así, estamos entrando entonces en tierra derecha, como, sí, se dice, ¿no? Y deberíamos estar escuchando, ojalá esta semana, a más tardar la próxima, de una oferta seria, concreta y que dé solución y calma, sí, para poder hablar de que estamos volviendo a la paz que todos queremos para vivir en normalidad. Sí, el presidente lo dijo, el próximo gran acuerdo que debemos consagrar es el tema de las pensiones. Reconocemos que es uno de las grandes añoranzas y efectivamente una necesidad de todos, de que las pensiones de nuestros adultos mayores y de nuestros futuros pensionados, claro, sean dignas. En ese sentido, es absolutamente transversal la necesidad que esto debe mejorar, de que debe ser en tiempos razonables, de que también en el caso de que se llegue al acuerdo de la gradualidad, también tenga una gradualidad razonable también. Están en un proceso de diálogo, de acuerdos que seguramente ya se van a traducir en anuncios en los próximos días, donde seguramente se va a ver el tema de la pensión básica solidaria. Son de aquellos adultos mayores más vulnerables los que necesitan una inyección ahora ya respecto a sus pensiones. Y por otro lado, el tema evidente de los futuros pensionados y los actuales pensionados que en algún momento han sido cotizantes del sistema y que también están reclamando justas pensiones, y en ese sentido también estamos todos de acuerdo. Bien, Seremi, encantado de haberlo tenido acá. Es una conversación necesaria en estos días, dar información, dar orientación y expresar como autoridad, en este caso que te corresponde a ti, una visión y una dimensión, ¿verdad?, asertiva, prudente, y además un reconocimiento a que los problemas existen y se está trabajando para resolverlos. O si no, esto sería una consecuencia que empezó el 18, pero no tenemos fin todavía ni sabríamos cuándo, ¿no? Y el país no puede resistir derechamente
que esto se extienda sin límite. Sin duda, estamos en una situación donde todas las mejoras y todas las iniciativas que de aquí en más se van a generar y los acuerdos que esperamos que se logren, en ningún caso le van a dar la espalda finalmente a la ciudadanía. En buena hora vamos a tener una ciudadanía muy alerta de las cosas que van a ir sucediendo. En algún momento vivimos una etapa donde los jóvenes no estaban ni ahí con la política, sí. Y ahora están metidos. y ahora están involucrados, y eso Sí. está bien, es súper positivo, porque eso quiere decir que vamos a tener una sociedad mucho más integrada, mucho más vinculada finalmente con lo que ocurre, y no este individualismo que quizás caracterizó los años anteriores y que quizás nos llevaron a este declive y a esta situación. Bien, espero que podamos conversar pronto la próxima semana, a ver qué otras novedades nos puedes traer para que los televidentes y en Arica y Parinacota la gente cada vez entienda mejor lo que está sucediendo y cuál es el camino correcto para salir de este problema, ¿no? El trabajo y la previsión social son los grandes temas que se están abordando ahora y van a seguramente a caracterizar la agenda de aquí en más, y en ese sentido estamos absolutamente disponibles para lo que necesiten y para ir conversando estos temas que son muy interesantes e ilustrativos para la gente. De acuerdo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Feliz. Bien, Adiós. gracias. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.